Los últimos ya varios meses yo he tenido una preocupación como pastor, como creyente, al ver lo que sucede, sobre todo en la iglesia. Nuestro enfoque y nuestro trabajo es la iglesia del Dios viviente, y me he dado cuenta que la fe, una vez dada a los santos, está bajo un terrible ataque, concertado ataque. Sí. Nunca en mi vida he visto una fe tan débil o tan poca fe como lo que veo ahora en el cuerpo de Cristo. La manera en que respondemos a la vida, a cualquier desafío, a cualquier necesidad, es a veces me espanta. Todo este periodo del COVID fue alarmante para mí. Lo he platicado con algunos amigos y les digo, es que entró un temor en la iglesia, entró un temor en tanta gente. Todo el mundo cuidándose, no me vaya a contagiar, no me vaya a pasar algo, y estamos convencidos que más gente murió por el temor que por el COVID. Completamente convencidos. Pero yo viendo aquello decía, bueno, pues, si me da COVID, pues oro para sanar, y si la fe no me funciona, pues que me inyecten todas las cosas que puedan, y si eso no funciona y me muero, pues me voy con Cristo. O sea, no entiendo dónde está el problema. Me voy con el Señor, y donde es muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta gente aterrorizada? Y me doy cuenta que hay una fragilidad terrible en la fe del pueblo de Dios, y que a la hora de enfrentar una situación en la vida, en el trabajo, en la salud, hay mil respuestas, pero pocas respuestas de fe viva, de aquella fe que leemos en la Biblia. Y me ha preocupado mucho. Sí, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y repito, nunca en mis 42 años de seguir a Cristo he visto una fe tan fracturada, tan frágil, y muchas veces tan completamente ausente en el pueblo de Dios. No estoy hablando de los de afuera. La respuesta de la gran parte de la iglesia al COVID ha sido un temor a la muerte y una incredulidad apabullante. Y es que nosotros necesitamos entender que estamos en la iglesia, participamos, cantamos, servimos, pero nos llega la adversidad y nos desmoronamos. Esto lo he visto incontables veces aquí entre nosotros, ¿verdad? Y reaccionamos como si no conociéramos al Señor y sus miles y miles de promesas, que todas son amén y todas son sí a través de nosotros en Cristo. Y eso me ha alarmado mucho. Y me determiné tomar tiempo durante algunas semanas, no sé cuántas, pero tomar tiempo suficiente para enseñar al pueblo de Dios a caminar en la fe de la Biblia, a caminar en la fe de Cristo, porque eso es a lo que fuimos nosotros llamados. Pero hay que entender también los tiempos en que nosotros vivimos, porque los tiempos no están ayudando, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, es que nosotros vivimos en tiempos que son totalmente visuales. Todo es visual, o sea, el típico adolescente ve más imágenes en un día que un adulto de hace 50 años vería en un año o quizá en toda su vida. Así por la completa saturación de imágenes. O sea, usted ve un anuncio de 30 segundos y pasan 120 imágenes fácilmente. Y se ha vuelto una cultura casi totalmente visual. El problema con eso es que Dios es invisible. A Dios no se le ve. Y toda nuestra cultura, a lo que ve, a lo que ve, a lo que ve, a la vista de los ojos, pero Dios es invisible.
Jesús dijo, más bien la Escritura dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Él rebasa todo lo que hay. Es imposible que lo podamos nosotros captar así. Pero Dios no es inaudible. A Dios no se le puede ver, pero sí se le oye. Y eso hace toda la diferencia. Porque Dios sí es audible. Y la manera en que conocemos a Dios es porque lo oímos. De eso quiero empezar a hablar, pero primero quiero explicarle algo más de lo que estamos enfrentando. Hay un ataque al lenguaje. Y ustedes deben comprender que lo que nos hace a nosotros singulares, diferentes de todo ser viviente en este planeta, es el don del habla, el don del lenguaje. En eso nos parecemos nosotros a Dios. Ningún animal tiene el don del lenguaje. Animales pueden hacer ruidos, ¿me entiende? Alarmas, cosas, pero no pueden comunicar conceptos o ideas o sentimientos o propósitos. No pueden. El lenguaje solo le es dado a la raza humana porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y hay un ataque severo contra el lenguaje en el tiempo en que nosotros vivimos. Le doy un par de ejemplos. El idioma español tiene más de 80,000 vocablos. La persona promedio usa entre 3 y 4,000 vocablos. La persona, los que estamos aquí, entre 3 y 4,000 de los 80,000 que hay. Pero una creciente cantidad de gente, y cuando digo creciente estoy hablando de números muy grandes, usa menos de 1,000 palabras, conoce menos de 1,000 palabras. O sea, con decirle que a mí me han reportado, estoy hablando de en estos días he platicado con miembros de mi congregación que me hablan de gente que no puede nombrar los colores. O sea, tan básico. Y a la medida que se reduce el lenguaje, la imagen de Dios se reduce. Y el hombre es reducido a algo muy inferior a lo que Dios lo diseñó para hacer. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre se conecta con Dios a través del lenguaje, oyéndolo, oyendo a Dios. Y vivimos en un tiempo, ¿por qué cree? Tita y yo estamos convencidos de que Dios nos ha metido así con todo a la educación para rescatar lenguaje, porque ese es nuestro afán. Para que alumnos, para que niños sepan leer y puedan entender palabras y puedan comunicarse y crezca su vocabulario, porque solo así se recupera la imagen de Dios en la persona. Y todo esto tiene que ver con esta terrible marea de incredulidad que está aplastando la fe de muchos santos. Así que vamos a aprender nosotros acerca de fe. Pero además del ataque al lenguaje en el sentido de reducir el lenguaje, además de eso, nosotros vemos una cosa que los hebreos llaman lashon ra, que significa el habla perversa o el habla maligna. Y esta se ha multiplicado tremendamente. Es todo aquello que es chisme o burla, o el denigrar a alguien más, o el sarcasmo, o las palabras soeces. Y usted lo sabe porque ahora usted puede estar en un consultorio de un dentista, o puede estar en el urbano, o puede estar en una tienda y gente hablando con groserías de este tamaño, hombres, mujeres, gente educada, gente ignorante, pobres, ricos, y unas palabrotas. Otro tiempo, ¿verdad? Uno se hubiera parado y le hubiera dicho: oiga, cuide su lenguaje, ahorita uno se atreve a uno porque así le irá. ¿O estoy exagerando? ¿No lo soy usted en la calle? ¿No lo soy usted en el súper o en cualquier otro lugar? Yo que viajo con alguna frecuencia en el avión, es impresionante, ahí no te puedes escapar. Son unas conversaciones de lo más soeces.
Esto es lo que la Biblia llama la perversidad de lengua y destruye nuestra capacidad para oír a Dios. ¿Me entiende? Y esto es catastrófico porque la fe y la conexión con Dios no viene porque vi un milagro, viene porque oí al Señor. Usted puede ver 10 milagros, no lo va a conectar con Dios. Usted puede ver una aparición de Jesucristo mismo aquí, visible, y no lo va a conectar con Dios. Porque la conexión y el descubrimiento de Dios es a través del oído. La fe, dice la Biblia, viene por lo que uno oye. Y todas estas cosas, el ataque al lenguaje, la súper exagerada en énfasis en lo visual y toda la suciedad del lenguaje, del chisme constante, del denigrar a los demás, lo ves cuando te metes a las redes. Son unos ataques y ataques. Todo el mundo, ya no hay discurso público, ya no hay debate entre diferentes posiciones. Son ataques, injurias de unos contra otros. Y tú lees los comentarios. Yo les digo porque ocasionalmente cuando leo un periódico y luego hay comentarios abajo y no me atrevo a leerlos porque son puras groserías. Una cosa fatal, espantosa, y todo ello para minar nuestra humanidad y para destruir nuestra posibilidad de oír a Dios. Ese es el mundo en el que estamos. Ahí está cada uno de nosotros ante el desafío de una vida de fe. Porque la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. En este mundo, así como se lo estoy describiendo, el justo por la fe vivirá. Entiéndeme bien, tú puedes recibir un milagro sin siquiera tener fe. No necesitas ni buscar a Dios, ni estar en una iglesia, ni saber Biblia para recibir un milagro. Porque tú puedes recibir un milagro por la fe de alguien más. Eso es muy común. ¿Me entiendes? Pero para vivir delante de Dios, para vivir en Cristo, necesitas una fe propia. No puedes vivir de la de los demás. Y aun si tú recibes un milagro y Dios te sana de una costilla o alguna situación, ¿verdad? Pero sin una fe propia, aquello no va a perdurar. Porque el justo por la fe vivirá. Tú puedes ver esto en el trato de Jesús para gente en su propio ministerio. Yo tengo aquí escritos 4 diferentes momentos donde Jesús se asombra de la fe de gente, ¿sí? Si los quiere leer después, les digo las citas en Lucas 7:50. Por ejemplo, hubo una mujer. Esta mujer era una mujer de muy mala fama. Era una mujer con una reputación destruida, ¿verdad? Y de alguna manera se da cuenta que Jesús va a estar en una cena en la casa de uno de los principales religiosos del pueblo. Y ella se mete en la casa sin ser invitada y se tira a los pies de Jesús y se suelta, llore y llore, y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, porque ella sabía que Él la podía perdonar. De eso se trata fe. La entrada de fe. Fe no es para que Dios nos haga un milagro, porque repito, tú no necesitas tener fe para que Dios te haga un milagro. Dios te puede hacer a ti un milagro por la fe de otra persona. Eso es súper común. Pero perdón y reconciliación con Dios, y que se le borrara a esta mujer toda una vida de vergüenza, solo una fe propia puede hacer eso. Y ella creyó. Y Jesús voltea con ella al fin de todo este encuentro. Y se lo recomiendo mucho, es uno de mis pasajes favoritos de los evangelios. Y Jesús voltea y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe. Ella tenía una fe propia. Y luego está la historia de la mujer con la hemorragia. 12 años con una hemorragia. Había gastado todo su dinero en médicos, de nada le había servido. Y Jesús va caminando rumbo a la casa de Jairo porque su niña está muriéndose y Jesús va a ir a sanarla. Y de repente Jesús se detiene y dice, acuérdense, Jesús iba rodeado de una multitud, ¿me entiende? Iba así todo apretujado por la gente y dice: alguien me tocó.
Y los discípulos le dicen: Señor, o sea, te está apretujando la gente. ¿Cómo que alguien me tocó? Dice: alguien me tocó. Y una mujer de allá atrás sale toda tímida porque se dio cuenta que había sido descubierta, y le dijo: es que yo sabía que si tocaba el borde de tu manto yo sería sana. Y al instante fue sanada. Me encanta, me impresiona esa historia, porque Jesús no hizo nada. Él no dijo: mira, hija, sé sana. Él ni siquiera estaba consciente de que ella estaba ahí. Pero cuando ella creyó, ¡pum!, algo sucede. Y voltea a Jesús con ella y le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe. Y otra vez más el samaritano leproso, ¿se acuerda? Los 10 leprosos claman: Jesús, ten misericordia. Y Jesús les dice: vayan, muéstrense al sacerdote. Y ahí van todos en camino, y en el camino descubren que están sanos, que ya no tienen llagas, que ya su cuerpo deja de apestar, ¿verdad? Y están gloriosos. Pero uno se detiene y dice: tengo que volver. Y le quiero leer la historia, porque es una historia increíble, en Lucas 17. Y dice, capítulo 17, déjeme ver dónde ando, versículo 14. Dice: y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto me encanta, ¿sí? A mí no me caen muy bien los cristianos todos todos calladitos, ¿me entiende? Y quiere que se le quite lo tímido, que le dé cáncer y lo que Dios lo sane. Y con eso le quita usted lo tímido. Y eso de que: ay, yo no puedo levantar mis manos, que le quite Dios un lupus, ¿verdad? Y usted levanta las manos, brinca y se para de cabeza y no le importa, ¿verdad? Dice: glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, en público, en la calle. Y no le importó, se le quitó todo lo tímido, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, una fe propia. Milagros, repito, milagros te los puede hacer alguien más. Mire, yo he orado por un montón de gente que me caía mal porque eran pecadores y de mala gana. Y de todos modos oré por ellos, y de todos modos el Señor los sanó. Porque Dios te puede sanar por la fe de otro. Pero esta es gente que tenía fe propia. El último me encanta. Lucas 18. Un ciego que nos damos cuenta en el Evangelio de Mateo que se llamaba Bartimeo. Y dice esto acerca de Bartimeo, que él estaba ahí mendigando. Versículo 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los anfitriones de Vida Abundante le dijeron: cállate, que no es que está predicando el pastor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que te calles. ¿A poco no hacen eso los anfitriones, decanes y demás, verdad? Jesús entonces, deteniéndose, no le hizo caso a los anfitriones. Dice: y mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe. Gente común y corriente. Me encanta cuando Jesús se topa con aquella mujer sirofenicia, griega, ¿verdad? Y ni siquiera tenía derecho a pedirle nada a Jesús. Y entonces Jesús, ya después de su intercambio, dice: oh mujer, cuán grande es tu fe. Jesús nunca se maravilló de gente más que cuando tenían o mucha fe o mucha incredulidad. Yo no quiero estar con los últimos, sí, porque no fue una buena reacción. Pero el centurión, Jesús volteó y dice: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Así que Dios está buscando en su pueblo
una respuesta de fe. Y nosotros necesitamos aprender cómo eso es. Porque tú puedes venir aquí, participar en la alabanza, trabajar en todos los diferentes eventos, ¿verdad? Saberte la Biblia. Y sin fe es imposible que tú agrades a Dios. No puedes. No solamente no puedes hacer las cosas que a Dios le gustan. Por ejemplo, tú no puedes poner la otra mejilla sin fe. ¿Qué te pasa, verdad? O darle al que te pide. O amar a tu enemigo y orar por la gente que te maldice. Eso no se puede hacer sin fe. Solo la fe de Cristo. No está hablando de la fe de Parral, ¿verdad? No está hablando de la fe de la Biblia. Sin fe es imposible hacer las cosas que Dios dice. Pero es peor, porque sin fe ni siquiera le caes bien a Dios. O sea, Jesús busca fe en gente, pero no porque ellos la producen. Es algo que Él da. Es algo que viene de Él. Y esto es parte de lo que nosotros queremos entender. Fe no nace de un esfuerzo emocional. Es más, fe no se trata de tus emociones. Es más, normalmente la fe contradice lo que tú sientes. ¿Me entiendes? Porque mucha gente, no, es que yo le pedí a Dios con todititas mis ganas. Eso no es fe. No es malo, pero no es fe. ¿Estamos claros? ¿Sí? Fe es otro asunto. Fe es algo sobrenatural. Fe es algo que Dios da. Fe es algo que Dios imparte. Y esa fe, según mi Biblia, un versículo que tú debes tener subrayado y memorizado es Hebreos 11:1. Es la definición bíblica de qué es fe. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos cosas. Es una certeza de algo futuro, pero es seguro. Es un futuro, es la esperanza de la vida eterna, es la convicción de un futuro diferente, mejor, ¿verdad? Pero es seguro, es la certeza de aquello. No es ojalá, es yo sé que yo me voy a morir y me voy con Cristo. Y se acabó. Y por eso no tengo miedo. Mire, no es que uno sea muy valiente, es que uno sabe a dónde va. Pero yo encuentro que el día de hoy, una inmensa mayoría de cristianos no tienen esa confianza. Sí, digo, doctrinalmente la saben, pero a la hora de los trancazos, muy diferente la reacción. Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar a vivir en esa dimensión donde eso es real. Donde tú dices, no me quiero morir todavía porque tengo niños chiquitos, o tengo mucho trabajo todavía pendiente, o Dios me prometió larga vida, o qué sé yo, ¿verdad? Pero no le tengo miedo a la muerte. La muerte no es problema. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es más, él le dijo a los filipenses, estando en la cárcel, ya bajo sentencia de muerte, y dice: no sé qué escoger, si partir y ir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o dijo, o quedarme aquí. Pero como ustedes me necesitan, entonces me voy a quedar. O sea, el César no define mi vida o muerte, y el Senado romano no define mi vida o muerte. Yo estoy con Dios y yo me puedo ir, lo cual me encantaría, y eso es lo que yo quisiera hacer, pero ustedes me necesitan, así que me quedo. Esta fe, mis amados, esa es la fe de Cristo. Esa es la fe que Él imparte a los que venimos a Él. Esa es la fe que Él tiene para ti, para caminar en ella y vivir de esa manera. No tiene que ver con personalidad, no tiene que ver con cosas de capacidad humana. Es algo que viene de arriba, es gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dicen que nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que tú no mereces y algo que tú no logras. Mire, la Escritura dice acerca del Señor, precisamente cuando nos habla de cómo Él opera, ¿verdad? Dice que Él da vida a los muertos. Ok, ¿qué puede hacer un muerto? A ver, otra vez. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Un muerto no hace nada. Pero dice que Dios da vida a los muertos. ¿Qué hizo el muerto? Nada. ¿Sí me está entendiendo?
O sea, uno no pone de su parte, uno no pone su granito de arena, uno no hace nada. Fe es algo que es dado. Dice, ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta, dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una cosa que Dios imparte a las personas. Ahorita vamos a ver cómo eso sucede. Pero el punto es que esto viene de arriba, porque yo estoy muerto hasta que Cristo vino y me resucitó. Dices, pero muerto para Dios totalmente. Y Dios resucita a los muertos, de los cuales nosotros somos un montón de resucitados, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos todavía andan como zombies un poquito, ¿verdad? Pero sí me entiende. Dice, la gracia, algo que uno no logra, algo que uno no alcanza, es dado de arriba. Es algo sobrenatural, es la fe de Cristo, es la fe de Dios, no es nuestra. Muy bien. Y Dios dice que la fe es suya porque Él así opera. O sea, cuando Dios voltea ante la nada y dice, sea la luz, y la luz fue. Ahora, quiero que piense, Dios no hizo zzz, y aventó un rayo y de repente hay luz. Dios habló la luz. Sepárense las aguas de las aguas, sepárense la tierra del mar, ¿verdad? Produzcan las aguas seres vivientes. Hagamos al hombre. Siempre palabras, siempre Dios hablando. Por eso el ataque al lenguaje, porque a Dios no se le ve, a Dios no se le conoce porque lo ves, a Dios se le oye, a Dios se le escucha. El universo, ni siquiera había universo, el nada oyó a Dios y fue la luz y fue todo lo demás. Entonces, así opera Dios y nosotros somos hechos a su imagen, ¿sí? Ahora es importante entender una cosa acerca de esto. Esta fe dada por Dios no es principalmente para mejorar mi vida personal. Eso es como funciona la cultura religiosa de nuestro mundo. Ay, Diosito, sácame de esto. Ay, Diosito, ayúdame con mi hijo. Ay, Diosito, ¿verdad? Mi negocio que no. La fe no es para asuntos personales. Piensa, ¿quién es conocido como el padre de la fe? ¿Cómo se llamaba? Abraham, ¿sí? Abraham era rico y estaba en un lugar muy bonito en el norte de Mesopotamia, que es un lugar verde y precioso. Se cree que ahí estuvo en el pasado el huerto de Edén, ¿sí? Entonces ahí está Abraham y Dios le habla. Y aparte vivía en la ciudad más increíble de todo ese tiempo, que era Ur de los Caldeos, un lugar sofisticado y rico y culto, y él era rico. Y Dios le dice, deja tu casa, deja tu parentela, deja tu tierra y vente a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le cree a Dios, pero no le dijo, te voy a dar una vida buena, ya la tenía. Abraham le iba súper bien. Dijo, haré de ti una gran nación y en tu simiente serán benditas todas las naciones. La fe, mis amados, es para los propósitos de Dios, los cuales siempre son más grandes que un simple milagro que tú puedes conseguir a través de alguien más que tiene fe. Si lo que quieres es un milagro, no pierdas el tiempo con Dios, consíguete a alguien que tiene fe. Es más, yo oro por ti, aunque seas un pecador así irredimido y sin arrepentirte, yo oro por ti y oro con fe. Y que Dios haga el milagro y está bien, si eso es lo único que quieres. Pero si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres ver tu humanidad recuperada a la imagen de Dios, entonces necesitas la fe que Dios da. Y esta es para el cumplimiento de sus propósitos en la tierra. De eso se trata fe. Eso no tiene que ver con edad. Abraham estaba viejito, ¿sí? Ahí tenía como 75 años. Después en las otras veces, que los 80 o 90, hasta los 99 años, una de las últimas veces ya 100 y pico de años. Y siempre operaba en fe y siempre operaba hacia el propósito de Dios. Entonces la edad no importa y la situación socioeconómica no importa. Ay, es que soy mujer, ay, es que soy hombre. Todo eso es irrelevante porque la fe viene de arriba.
Y tanto puede haber un niño llamado Josías de 7 años que es rey porque le creyó al Señor, como puede haber un anciano de 120 años como lo fue Abraham o Isaac o Jacob, creyendo en fe, ¿verdad? Y eso nunca impidió los propósitos de Dios. Mis amados, el problema del ser humano es que nosotros nos conformamos con migajas. Ay, Dios, hazme un milagrito. Tengo toda una panadería para ti. Yo no quiero una migaja. El problema de nuestros deseos y nuestros caprichos personales es que son muy chiquitos. ¿Me estás captando? A ver, todo el mundo respire, porque vi que dejaron de respirar. ¿Quieres esta fe? Si quieres agradar a Dios, es la única manera. Si quieres ser verdaderamente humano, como Dios nos hizo, solo es a través de la fe de los hijos de Dios. Si quieres caminar en la plenitud, es solamente a través de esta fe viva. Mire, yo voy a tomar tiempo, lo estaba comentando con Tita, mi esposa. Yo quiero en otras sesiones contarle historias, nuestras historias. Quiero contarle historias de otra gente, pero le quiero contar las nuestras porque muchos no saben los caminos que hemos caminado, y todos han sido así. Pero empiezo nada más con una muy sencilla. Yo tengo 4 hijos. A Rebeca era un seguro aborto espontáneo. Era grave, era severo. Y una pareja, gente de fe, intervino y nos ayudó. Y aquí está Rebeca. Enrique, mi hijo, 2 doctores me lo declararon muerto. 2 doctores, amigos conocidos míos, me lo declararon muerto en el vientre de su madre. Y aquí está. Y Stephanie, meningitis cerebral. ¿Sabe lo que eso implica? Yo estaba afuera, yo estaba en Guadalajara en un congreso con un doctor militar. Me están pasando toda la sintomología de la niña. Está en el hospital, es una cosa así espantosa. Y el doctor me dijo: lo que me están describiendo es meningitis cerebral. Y a Marcos, 1 año de edad, y lo saqué del fondo de una alberca. Pero habíamos leído en la palabra que Dios prometió desde el primer caso: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y nos aferramos a esa promesa, porque ahí lo dice Dios. Porque fe empieza, amados, con el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando sabes lo que Dios dice, cuando entiendes lo que Dios quiere y te agarras de eso. Y sabíamos, porque aquí está escrito en tinta y papel, y son las palabras de Dios. Y ahí está mi hija, y ahí está Enrique, y así por el estilo. Eso es como se camina, ¿sí? Esta es la única manera de caminar. Le prometo que voy a tomar una sesión entera nada más para platicarles, acuérdense de esto, del viaje a Dallas, ¿sí? Porque es larga la historia y es una locura de historia, y así es como se camina. Pero el punto es este: sin fe no puedes agradar a Dios. Sin fe no puedes caminar con Dios. Pero la fe es algo que Dios da. Y repito, empieza donde uno capta lo que Dios dice y uno entiende lo que Dios quiere. Ahora, fe viene, diga conmigo, fe viene. La fe viene por lo que uno oye, no por lo que uno ve. Los israelitas vieron milagros al por mayor, 0 fe. Dice: no entraron en la tierra prometida por incredulidad. Todas las mañanas caía maná y no creían. O sea, 40 años, todas las mañanas llovía comida y no creían. No se les desgastaron los guaraches en 40 años caminando y no creían. No hubo uno solo enfermo entre los 2 y pico de millones de gentes que eran, y no creían. Tenían la columna de fuego y la columna de nube de día, de fuego en la noche, y no creían. Dios les manda millones de codornices para que coman hasta que les sale por las narices en la carne, y no creían. ¿Les sigo?
Quieren agua, Dios parte la roca, sale una fuente, ríos de la peña, dice, y le da de beber a los millones de judíos y no creían. Los ojos no producen fe. La fe viene por lo que uno oye. Por eso la Escritura dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye. Por eso Jesús decía y decía y decía y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso vuelve en Apocalipsis a las iglesias y les dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vez tras vez tras vez, porque Dios, aunque es invisible, repita conmigo, no es inaudible. Así es. Así que la fe viene por lo que uno oye, y lo que uno oye viene por una declaración de Dios. Cuando Dios nos habla esto, cuando Dios nos expresa o nos proclama esto que está aquí, ahí viene fe. No viene por saber, pero sí viene por oír esto. Cuando tú y Dios se conectan y oyes a Dios y sabes que es Dios el que dice esto, y de repente tienes fe, porque así es como fe te es impartida. No es un esfuerzo, es una conexión. ¿Me entiendes? Tú te conectas con Dios a través de tus oídos. Por eso tu más grande y constante petición debe de ser: Señor, necesito oírte. Porque si oyes a Dios, ya moliste. Si no oyes a Dios, estás frito. Porque fe viene por lo que uno oye. Quiero leerle un pasaje del Antiguo Testamento que me encanta. Escúchelo atentamente. Después le digo dónde está la cita. Dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Siempre es Dios el que inicia el asunto. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio. O sea, tú no tienes nada que aportar a esta fórmula. Tú no tienes nada que ofrecer. Mira, Señor, te prometo que me voy a dedicar a ti. No tienes nada que ofrecer. Mira, Señor, ahora sí voy a leer mi Biblia de cubierta a cubierta. Tú no tienes nada que ofrecer. Voltea con tu vecino y dile: tú no tienes nada que ofrecer. Nada. Por eso dice: bienaventurados los mendigos en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los que no ofrecen nada. A lo mejor puedes intentar sobornar a tu hijo o prometerle algo a tu esposa para que no te regañe, ¿me entiendes? Pero a Dios no tienes nada que ofrecerle. ¿Cuánto? ¿No los oigo? Sin dinero y sin precio, pan y vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente, óiganme atentamente, óiganme atentamente. Repítelo conmigo: óiganme atentamente. Y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan, y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Dónde sucede eso? Cuando oyes a Dios y fe brota en tu corazón. La fe de Dios viene por lo que uno oye, y lo que uno oye por una declaración de Cristo, por las palabras de Dios. Y tú volteas ante una situación económica y dices: pero escrito está. Y tú te topas con una enfermedad y dices: pero escrito está. Y tú tienes un momento donde tú la riegas, o donde tú te sientes más débil que en toda tu vida, y volteas y dices: escrito está. Y caminas por fe. El justo por su fe vivirá. Te topas con la vida, porque la vida pega. ¿Cuántos ya descubrieron eso? La vida golpea, la vida no tiene misericordia. La vida, si no te da por debajo, te da por arriba, y te agarra desprevenido. Y cuando eso sucede, tú respondes en la fe del Hijo de Dios. Como Pablo, que escribe: derribados, dice, pero no destruidos. Como pobres, dice, pero enriqueciendo a todos. Unas son las apariencias, otra es la realidad. ¿Por qué? Porque los que hemos creído ya no estamos mirando las cosas que se ven, estamos mirando las que no se ven. ¿Cómo? A través del oído.
El ojo no te da fe, pero el oído, qué cosas. Y ahí es donde nosotros empezamos a operar en una cosa totalmente diferente. Familia, si nosotros como creyentes y nosotros como comunidad vamos a avanzar en los propósitos de Dios, todos nosotros necesitamos venir al Señor y decirle: Señor, yo necesito volver a creerte, yo necesito plantarme en estas palabras, yo necesito dejar de escuchar tanta idiotez que oye uno en 1001 lugares, en las redes, en las opiniones de los vecinos, en lo que dice el radio, en la cultura popular. Dejar de oír eso. ¿Cómo vas a tener fe si está llena tu cabeza de todas esas cosas? Pero si tu oído está enfocado y si tu oído presta cada vez más y más atención a lo que aquí dice, eso cambia todo. Eso te cambia a ti. ¿Por qué? Porque tú te conectas a Dios y a la dimensión de Dios, donde ya no hay límites y todos tus límites se revientan. Mira, este mundo te está tratando de reducir y reducir y reducir. Te quiere hacer de este tamañito, a ti, no a tu vecino, a ti. Llevarte a un lugar donde en todos los sentidos tú estás hecho casi nada. Porque el diablo odia la imagen de Dios que hay en los seres humanos. Pero cuando nosotros nos conectamos a Cristo y empezamos a caminar en la fe de Cristo, entonces nosotros vemos restaurada la humanidad original que Dios diseñó para nosotros. ¿Y sabes cómo se ve esa humanidad? Igualita a Jesús. Igualita a Jesús. Así que llegamos al fin de esta breve introducción a una vida de fe, porque nosotros vamos a andar por fe. El justo por la fe vivirá, ¿sí? Y dice la Escritura: y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad, familia? No, nosotros nos fajamos los pantalones y avanzamos en la fe del Hijo de Dios. Y el resultado es que vemos a Dios en la tierra, vemos sus frutos, vemos sus hechos. Y un día, cuando todo eso haya terminado, veremos a Jesús con nuestros ojos. Sí, pero ahorita todo es por el oído.